El inicio de la vida universitaria es sin duda desafiante, pero más aún cuando no se tiene referentes cercanos de personas que hayan pasado por la educación superior. Diversa es la literatura que habla de este fenómeno y que pone en relevancia el acompañamiento en estos primeros pasos dentro de las instituciones de educación superior. Diversas son también las formas que toman estos medios de apoyo, algunos ofrecidos por profesionales dentro de las instituciones, otros llevados por académicos y académicas en un rol de padrinos o madrinas, y también los que son llevados por pares. De estos últimos hablaremos hoy. Particularmente conoceremos 2 programas de apoyo a estudiantes que buscan la inserción universitaria, pero de manera indirecta, centrados en cursos disciplinares. María Jesús, Sebastián, bienvenidos a este capítulo del podcast. Estamos muy contentos que hayan aceptado la invitación para tomar esta dimensión de lo que convoca la temporada, que es la diversidad e inclusión en nuestras aulas, y ahora desde el punto de vista de ustedes como estudiantes que participan en este proceso de apoyar a nuestros estudiantes jóvenes que vienen entrando cada año, ¿cierto?, a insertarse en la vida universitaria, ¿no? Entonces, para partir, por favor, quisiéramos conocerlos un poco. Entonces, María Jesús, si nos puedes contar un poco qué carrera estudias, en qué año estás. Sí, bueno, yo soy María Jesús Monardes Escobar y actualmente soy estudiante de 4º año de Ingeniería Civil de Minas. ¿Tú has tenido experiencia en docencia dentro de la facultad? Sí, o sea, años anteriores me he desarrollado más que nada como ayudante, no tanto como docente, y este año en otoño ya comencé siendo tutora TIP y ahora ya estoy en el área de coordinación de los tutores. Súper. ¿Tú, Sebastián? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me llamo Sebastián Morales, estoy en Ingeniería en Computación, yo, en 5º año ya, y soy tutor en el taller de reloj. Súper. ¿Habías hecho clases particulares o qué sé yo, algún acercamiento previo? Sí, más o menos desde el colegio le ayudaba a mis compañeros. Y también de ahí en adelante en la universidad ya he hecho hartas clases particulares también. Súper. Sí, eso es una motivación que, por lo menos en nuestra experiencia dentro del área y entre profes se habla, ¿no? Que las motivaciones para nuestros estudiantes de participar en la docencia es diversa y es una trayectoria bastante común, ¿cierto? Esto de venir de ser esa persona dentro del colegio, ¿cierto? Dentro del curso que le explicaba a compañeros y compañeras, ¿cierto? Y eso se va montando de manera como más profunda y más profesional, digamos, a nivel de la universidad. Entonces, siguiendo con esa idea, ¿cuál ha sido la motivación de ustedes? ¿Cómo llegaron a los programas que están? No sé si partimos contigo, Sebastián. A mí igual siempre me ha gustado la docencia. Y cuando entré acá, yo primero estuve en la Universidad Católica, 2 años y medio. Me cambié para acá por temas de que me interesaba más la carrera de desarrollo de videojuegos y estaba mejor implementada acá, encuentro yo. Y ahí conocí el taller de reloj. Y la verdad es que me parece muy bueno porque en general me gusta mucho explicar cosas que manejo. Y es un ambiente en donde los estudiantes pueden ir gratis también. Y es mucho más cercano, encuentro, que las auxiliares, por lo cual me gusta mucho. Sí, además, como también para profundizar en eso, hay ciertos departamentos que tienen como grupos de estudiantes que apoyan a estudiantes también. En el departamento de Ciencia de la Computación, recuerdo que alguna vez se nos acercaron un par de estudiantes que querían hacer iniciativas de videos y qué sé yo, para apoyar a sus propios compañeros ya directamente en temas de la carrera. O sea, hay cosas así también que están ocurriendo. Sí, no manejo mucha información, pero tengo entendido que sí. Súper. ¿Y tú, María Jesús, tus motivaciones? Sí, bueno, yo nunca en el colegio fui como tan o sea, siempre he estudiado con mis amigos y todo ese tema, pero al principio nunca me motivó tanto como la docencia, por así decirlo. Pero yo recuerdo que en verano vi como la convocatoria de tutores TIP, y informándome me gustó mucho ese tema de que no fueran tanto como del acompañamiento académico, si bien es académico, pero también el acompañamiento socioafectivo, que encontré súper importante para poder adaptarse desde el colegio a la universidad.
Entonces eso fue más que nada lo que más me motivó. Y lo otro es que a mí como en primer año me faltó como ese acompañamiento. Fue en pandemia, entonces era aún más complicado. Sí. Y vi la convocatoria y dije como, ¿por qué no ayudar? Como yo podría ser ahora la persona que ayuda a estos estudiantes a poder adaptarse de mejor manera a la vida universitaria. O sea, como tu motivación en el fondo, si entiendo bien, vino de que tú sentiste esa necesidad cuando eras estudiante. Sí, cuando era mechona de... Claro, y quisiste dar la mano a alguien como que podría haber sido tú, ¿cierto? De estas nuevas generaciones para facilitar eso. Súper. El programa TIP es un programa que se llama Tutoría Integral PAR, ¿cierto? Y la palabra integral es un poco lo que tú mencionas ahora. Es un programa que lo, digamos, coadministramos entre la Casa Central, entre los servicios centrales de nuestra universidad y a nivel local. Cuéntanos un poquito más de cómo funciona el programa, por favor. Bueno, el programa de acompañamiento TIP, Tutoría Integral SPAR, es más que nada un acompañamiento académico, como bien dije, y socioafectivo. Más que nada son tutorías que se asignan a principio de año y de semestre, tutorías en los ramos más críticos, que son los de primer año, como intro al cálculo, intro al álgebra, cálculo diferencial. Y ahí se asigna un tutor que tiene aproximadamente 15 estudiantes. Se realiza una convocatoria a principio de semestre y ahí se van asignando según el ingreso que tuvo el estudiante y el horario que más lo acomode y como los cursos que más necesita ayuda. Claro. Eso es algo también interesante de mencionar. Este programa es un programa que nace con una motivación de apoyo a nuestros ingresos especiales, ¿sí? Particularmente estos ingresos que tienen que ver con estudiantes que son destacados dentro de su generación, pero que no necesariamente en las pruebas estandarizadas rinden al nivel del puntaje súper exigente que tenemos en la facultad. Pero que la literatura dice que al ser desde su generación de los destacados, los destacadas, tienen un buen pronóstico de permanencia en las instituciones de educación superior. Pero lo interesante, que también hemos visto en el tiempo, es que ese grupo de estudiantes que está en el concepto de inclusión universitaria desde el lado socioeconómico, no son muy diferentes a una capa de estudiantes que tenemos en la facultad, que eventualmente rindió bien en la prueba estandarizada, pero que comparten necesidades con este grupo. Y particularmente este aspecto socioafectivo, que vamos a poner una pausa para seguir más adelante profundizando en eso, para escuchar de ti, Sebastián, el taller 2 relojes, que tiene unas características un poquito diferentes a ti. Ya. Bueno, el taller de relojes son aproximadamente unos 9 tutores, por ahí 10. Y la cosa es que vamos rotando en las tardes desde las 2:30 hasta las 5:45. Y en general no es el ambiente de una clase auxiliar, como había dicho. Es más como que los estudiantes asisten, llevan su guía de estudio, su material, y van resolviendo, les damos plumones, borradores, y ellos son los que resuelven los ejercicios de la pizarra. Ellos son como un personaje activo en el aprendizaje, claro. Y nosotros somos un apoyo que les va respondiendo dudas cuando están estancados, porque para que puedan seguir adelante, pero idealmente como sin darle la respuesta, como dándoles pistas, como puede seguir por acá, y cosa de que al final cuando uno se da cuenta, cuando uno llega a aprender por sí solo algo, claro. El aprendizaje es como más profundo que si yo simplemente digo cuál es la respuesta. Hay un enfoque en desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes con esa manera de intervenir, ¿no? Y es un programa bastante querido en la facultad, ¿no? ¿Sí? Sí, en general. Tiene harta asistencia, en especial los mechones. Van mucho al taller en grupos. Siempre hay como un estudiante que está explicándole al grupo también. Perfecto. Entonces, cuando ese estudiante ya se trae, ahí ayudamos también. Perfecto. O sea, aparecen como liderazgos locales de alguna manera en ese sentido. Sí, qué bien. ¿Y ¿ustedes ocuparon 2 relojes en su momento como estudiantes?
Tú estuviste yo sí. Sí, como tú en la Católica no tuve la oportunidad. ¿Y tú, María José? Sí. María Jesús, perdón. Sí, no, sí, yo en pandemia yo recuerdo que hacían tutorías sí. semanales para pre-control, pre-examen. Sí. Y sí, yo era ahí la primera en asistir. Eso era ultra masivo, me acuerdo. Sí, 500 estudiantes. se llenaba el Zoom. Sí. Sí. Y también teníamos un canal de Discord, me acuerdo. Sí, que también que uno podía grupos y todo, sí. unirse para las dudas. Claro. Sí. Sí, súper. ¿Quiénes son quienes vienen a Dos Relojes, por ejemplo? ¿Tú podrías definir un poco como las características de esos estudiantes, esas estudiantes que se acercan a Dos Relojes? Yo creo que habría como 2 tips de lo que he visto más o menos. Hay estudiantes que en general manejan casi perfectamente la materia y están perfeccionándose para buscar distintos ejercicios que tal vez son más extraños y no preguntan casi nunca por lo mismo. Y hay otros estudiantes que van directamente a consultar, a aprovechar la instancia y a veces no te sueltan con las dudas y hay que estar repartiendo. Claro, regulando eso, sí. Sí. Mi sensación con Dos Relojes es que, mira, en el mundo anglosajón de educación superior, es súper común las office hours que se llaman, ¿cierto? Que son que un profe, una profe, ¿cierto? Tiene en su oficina, recibe a estudiantes para hacer esta dinámica de preguntas y respuestas, etcétera, guía en el estudio, etcétera. Pero en la cultura, al menos nuestra, chilena, en Santiago al menos, ¿sí? Sin querer extrapolar a algo que quizás no conocemos, eso es más difícil que ocurra con esta persona que tiene el rol de profesor o profesora, pero es mucho más común con otro estudiante. ¿Sí? No sé si comparten mi visión. ¿Sí? Sí, cuando son profesores en general, en especial profesores más mayores, la distancia como entre profesor y estudiante es más grande, pero cuando es más joven o cuando es directamente un estudiante como un auxiliar en el de relojes, claro. Ya es mucho más cercana a la interacción. Sí. Además, no sé si, para comentar también, tengo la impresión que también, es porque nuestra facultad tiene profesores y profesoras súper connotados, entonces yo me acuerdo cuando era estudiante teníamos al frente, no sé, alguien que era Premio Nacional de Ciencias, qué sé yo, con un montón de laureles, ¿no? Y entonces también eso generaba un poco de temor de parte de estudiantes a preguntarle a una persona con ese nivel. No sé si comparten esa idea. Sí, yo creo que se da mucho eso de que a uno le da como vergüenza preguntar en clase y a lo mejor uno a veces, yo he visto que sea mucho que esperan al profesor después de la cátedra, como que no lo hacen en el mismo momento, sino que lo esperan al final. O, si no, más que nada en la clase auxiliar se preguntan como los conceptos que no quedaron muy claros. Claro. Vamos a ese punto porque hemos hablado bastante de la clase auxiliar, ¿no? Y para quienes nos escuchan que no conocen tan profundamente nuestra facultad, definamos eso, ¿sí? Entonces, dado que tú estás hablando, ¿qué hace ese profesor auxiliar? ¿Cómo funciona ese puesto? Bueno, es bien como distinto a lo que se ocupa acá en Bochef porque he ido conversando con otras personas de otras universidades y yo no sé, a veces digo, tengo, no sé, auxiliar o ayudante y me dicen, como las ayudantías. Y yo como, sí, pero no, como es un poco distinto. Pero no, más que nada el profesor auxiliar es como el que aterriza los conocimientos que se ven en cátedra mediante ejercicios prácticos, pero que igual es bien masivo. El auxiliar son secciones de 100 personas, entonces ahí se aterriza más que nada los conceptos. En cambio el ayudante es más que nada, el auxiliar tiene un trato directo con los estudiantes, y el ayudante es más que nada aquí la persona que corrige las evaluaciones. Ese es más que nada su rol, no es tan directo con los estudiantes en sí. Y tú, Sebastián, como complemento a esto, ¿quién es un buen auxiliar o una buena auxiliar, por ejemplo? ¿Cuáles son las características que tú dirías que hacen que valoren como algo, un buen rol, digamos? Yo creo que un buen auxiliar en general debería estar dispuesto a responder dudas tanto durante el horario auxiliar como por correo, siempre y cuando tenga disponibilidad, por supuesto. Y igualmente durante las clases también
tratar de ir coordinado con el profesor. Ujú. Muchas veces Sí. sucede que hay una descoordinación, entonces yo encuentro que igual eso es muy importante, cosa de que los estudiantes no queden como muy confundidos respecto a lo que se está pasando. Y también yo creo que no pecar de soberbia si es que sucede que no conoce algo, por ejemplo, o porque no necesariamente uno va a saberlo todo. Es decir, bueno, lo puedo buscar, te puedo responder la próxima auxiliar, te lo respondo por correo. Bueno, eso igual aplica en docencia en general. ¿Y ayudantes? Bueno, el trabajo del ayudante en general, de la mayoría de ramos, es más impersonal. Algo, muchos estudiantes pasan por un ramo y nunca conocen a los ayudantes, porque lo único que a lo que se dedican es a revisar las pruebas, los controles. Y yo creo que en ese caso un buen ayudante también debería... Muchas veces pasa que los ayudantes se apegan demasiado a las pautas que se les entregan los profesores para revisar cada una de las pruebas y son demasiado estrictos, por lo que muchas veces hay estudiantes que hacen un problema de otra manera, porque pasa mucho en matemática, en física, en muchas de las ciencias, que hay muchos problemas que se pueden hacer de múltiples formas y un ayudante igual debería estar como, si es que no lo sabe, también consultar con el otro ayudante. Oye, esto está bien, estaría bien este desarrollo, entonces se lo ponemos bueno o malo. Claro, hay un rigor, ¿cierto?, del puesto de ayudante, que es como la imparcialidad total, que hasta es difícil conocer a la persona porque es como una, ¿cómo decirlo? Como que tú no conoces a quien te pone la vara para no poder influir sobre su criterio, cosas de ese estilo incluso. Pero claro, hay desafíos para estos estudiantes que participan en la docencia de conocer diferentes vías de resolución de los problemas, ¿cierto? De además tratar de quizás dar una buena retroalimentación a lo que se está haciendo, etcétera, ¿sí? Súper. Entonces, en este concepto, ¿no? En estos roles, tenemos estos roles, tenemos a nuestros profesores y profesoras de cátedra, ¿no? Que yo creo que es de común ideario, ¿no? Que hace un profesor o una profesora. La diferencia de estos programas de Dos Relojes y TIP, ¿cómo va complementando esto, cierto? ¿Cómo va complementando esta oferta que es la estandarizada para nuestras enormes cohortes de 1000 estudiantes, ¿sí? Entonces, de TIP, por ejemplo, María Jesús. Sí, de TIP, más que nada, bueno, se da mucho que el estudiante, que él o la estudiante que va a TIP, son personas un poco tímidas, que no se han acostumbrado al 100%, que están en proceso de acostumbrarse a la universidad. Entonces ahí el rol de TIP, muchas veces llegan estudiantes que, no sé, comentan que no han ido a cátedra y que tampoco auxiliar, entonces como su estudio de la semana el ir a la tutoría. Entonces ahí el tutor juega un rol clave en poder como poner al día al estudiante con todos los conocimientos, más que reforzar, que es como el enfoque del programa. Pero eso más que nada. ¿Dos relojes? Yo igual encuentro que el objetivo es bien parecido. Al final hay muchos estudiantes que cuando tienen duda en clase y ven al profesor, tal vez piensan que su duda puede ser muy estúpida, o puede demorarse mucho, tal vez muy específica. Y el taller de reloj igual es una instancia donde pueden preguntar individualmente sin miedo a ser juzgados. Por lo que eso. Se bajan un poco las barreras estas que tienen estudiantes. Sí, en general también en el Dos Relojes también tenemos las horas personalizadas y ahí los estudiantes pueden agendar una hora, nos hacen todas las dudas, lo ideal es como que junten todas las dudas que tengan y ahí vamos respondiéndolas una a una, surgen algunas más, las respondemos al tiro y entonces esas instancias también me gustan harto. Entonces hay un aspecto, por ejemplo, que me gustaría comentar, una cosa un poco más profunda y quizás no sé, quizás puede que sea más difícil de analizar, pero bajar estas barreras, por ejemplo, ¿cierto? Y tú lo mencionaste antes, María Jesús, que es una cuestión que yo lo veo desde el ámbito más emocional, ¿no? Sí. Son espacios que atienden a una cierta... ¿cierto? Que no tiene que ver con la necesidad de conocimiento, la duda, ¿cierto?
ocurre de manera transversal. Algunas de nuestros estudiantes se pueden acercar al profe directamente al final de la clase, otros tendrán otros recursos como ir a buscarlo no sé, a los libros, qué sé yo, ir a buscar videos. Pero acá como que hay una clave acá, siento yo, ¿no? Que esta barrera emocional a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la percepción de ustedes? No sé si comparten mi idea o pueden complementar un poco. Bueno, yo creo que muchas veces en TIP el tutor también cumple ese rol como emocional de apoyar al o la estudiante, no tanto académicamente, como bien dije, como a lo mejor socialmente hay estudiantes que no sé, al principio de año no tienen un grupo muy definido y eso igual hace que les cueste el tema académico. Aquí se da mucho eso de estudiar en grupo y cuando uno no tiene ese apoyo, a veces eso es una gran barrera para no poder no sé, dar el 100% en un control. Y eso es lo que hace TIP, busca que el tutor apoye socioafectivamente al estudiante y también no solamente académicamente, puede ser algo así como, no sé, no encuentro esta sala o ayúdame, no sé, tengo este problema, derívame a alguna red que tenga la universidad. En Dos Relojes, ¿cómo se ve esto también? Algo has mencionado, ¿no? Que quizás se puede reforzar esto de la parte de esta barrera, ¿no? ¿Cómo se van derribando estas barreras? Yo igual encuentro algo muy cierto que dijo María Jesús, que es que yo, por ejemplo, en mi ramo, al haberme cambiado de universidad también, no tenía mucho grupo en ciertos ramos y se me hacía más difícil el estudio que cuando empecé a conocer más personas y me di cuenta que el estudiar se me hacía relativamente más fácil. Igual encuentro que hay personas y personas, en mi caso por lo menos, encuentro que estudiar en grupo y consultar, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo afrontaste este ejercicio? O, oye, mira, yo lo hice así. Claro. Bien útil y en ese sentido el Dos Relojes también asisten estudiantes que no tienen ningún grupo, están estudiando independientemente y conversan harto con nosotros. Entonces, el hablar igual va rompiendo esta barrera, encuentro yo, como ir conversando la idea hace que el entendimiento del concepto se haga mucho más profundo. Sí, yo creo que ambos programas dan ese espacio de que estudiantes pueden conocer a otros pares, otros estudiantes, y ahí mismo ellos van formando sus grupos. Por ejemplo, las tutorías TIP son bien, de 15 estudiantes, son bien particulares, como enfocada al estudiante y enfocada a que ellos mismos trabajen en grupos pequeños y se puedan apoyar entre sí. Hay un tema ahí con la formación de grupos de estudio, ¿sí? Que es un elemento clave, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en Dos Relojes pueden llegar a conocerse, ¿no? Y empezar a formar pequeñas redes, ¿no? Con un poco lo que tú mencionabas, Sebastián, ¿no? Sí, yo creo que en Dos Relojes tal vez no es tanto como TIP. Siento que los grupos ya vienen armados por secciones que tengan en común, grupos de amigos tal vez, y vienen a estudiar. No creo que se dé mucho el que se conozcan ahí mismo. Vale, entiendo. En relación a esto, creo que podemos abrir un poco este punto de la diversidad en el ingreso, ¿no? Es que esto es mi intuición, pero ustedes están ahí día a día, que la creciente diversidad en el ingreso en las instituciones de educación superior, siendo nuestra facultad no diferente al mundo, requiere de espacios de esta naturaleza, no solamente por el apoyo a las habilidades de entrada, sino que también como un apoyo a que esta diversidad empiece a como mezclarse los colores, por decirlo así, que no se generen como grupos apartados, ¿no? de estudiantes y que empiecen como un poco lo que tú relatabas, ¿no? Alguien que toma el plumón y que tiene más habilidades o qué sé yo, que tiene un desplante distinto, puede traer, como arrastrar positivamente a otros a llegar a ese nivel. Es que esta diversidad es atendida con estos programas como... Yo lo que he visto, y que también yo creo que se dio cuando yo entré, es que como la admisión a la educación superior considera NEM, ranking y el puntaje en la prueba de admisión, hay muchos estudiantes que ya con el NEM y el ranking están probablemente listos para entrar. Por lo tanto, para la prueba de admisión probablemente no se esfuerzan mucho. Y eso yo creo que igual influye en que después les cueste la universidad. Y hay otros estudiantes
que probablemente yo creo que fue mi caso, que me costó, no tuve tan buen mi ranking para poder entrar, pero me esforcé mucho en la prueba. Entonces ahí como que probablemente agarré un hábito de estudio que es muy importante en la universidad comparado con el colegio. Un buen análisis ese, sí. Sí, no, yo creo que es grande el cambio que uno hace como el método de estudio que uno tenía en el colegio al poder adaptarse al método de estudio que uno debe tener en la universidad, porque son bien, bien distintos. A mí me pasó que me fue bien en la PTU en mi tiempo y el primer semestre yo me relajé, como dije, ya es como el colegio, estudio, no sé, 2 días antes y paso. Pero ahí no fue mi caso y yo tuve que empezar a adaptarme, como encontrar un nuevo método de estudio, como más, o sea, como también aquí es súper práctico, son súper ejercicios, como mucho cálculo. Entonces ahí tuve que buscar como otro método. Sí, ese es un gran tema, creo yo, los métodos de estudio. ¿Será que la diversidad está ahí? En cómo vienen preparados para estudiar, como en el método de estudio, más que el conocimiento previo que tengan. Yo creo que hay 2 cosas que también son bien importantes. Como la primera sería que los métodos de estudio, muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo tú estudias? Como, ¿me podrías decir? Como el tema es que yo siento que eso es muy personal, depende mucho de la persona. Muchas personas hacen como flashcards o hacen resúmenes completos, otros leen los apuntes y van a la prueba nomás. O tomar apunte de clase o solamente ver la clase. Hay muchísimas formas de estudiar y yo creo que lo que hay que hacer uno apenas entra, y que muchos estudiantes yo creo que igual como les cuesta al inicio ir probando como distintos métodos de estudio. Y bueno, entre esa como diversidad que hay de estudiantes que ya están más avanzados, por decirlo así, ya encontraron su método de estudio listo para la universidad, o otros que están más atrasados en ese sentido, el taller de relojes igual les va ayudando a nivelarlo. Y la otra cosa que yo creo que es como bien importante es que siento que un factor importante para entender bien conceptos, yo creo, es como el gusto por la materia, puede ser. Siento que obviamente cuando a uno le gusta algo lo aprende con mucha más como agrado, por decirlo así. Y siento que esa también es una gran diferencia que hay. Hay muchos estudiantes que, no sé, no les gusta física. Y ahí uno no puede tampoco como lograr hacer que le encante la materia, pero tal vez como mostrarle un poco del por qué a uno le gusta. O sea, también hay un rol de aquello, de mostrar un poco como cuál es la parte seductora del contenido. Como cuál es su obligación. Perfecto, sí. Buenísimo. Ahora, quiero que hablemos de casos, ¿sí? Por supuesto que guardando toda la confidencialidad de nuestros estudiantes que han pasado por estos programas, pero porque suena interesante, porque le dan un poco de, no sé, ¿cómo decirlo? Como humanidad a lo que hablábamos de estos programas y este análisis, que es un poco más a rato abstracto. Pero si tienen algún caso, ¿se acuerdan de un estudiante que algo ocurrió que fue como mágico? No sé. ¿Tú, María Jesús, tienes algo? Sí, yo el primer semestre estuve como tutora. Me llegó un caso de una chica que recuerdo que fue como la única que fue a la primera tutoría, y ya desde un comienzo me dijo como, mira, yo ahora que estamos como las 2, estoy más como las 2 solamente, yo soy del espectro autista, como eso me lo dijo desde un comienzo. Y su historia igual era porque ella me contaba que el primer semestre entró a la universidad porque también le habían dicho que si quería estudiar ingeniería, la Chile era como tenía que apuntar ahí, y entró y no logró adaptarse. No tuvo un grupo de amigos, no logró adaptarse a las cátedras, a los controles, era distinto al colegio, y ahí reprobó algunos ramos. Después congeló, y ahora este semestre que estaba conmigo como tutorada, me contaba que volvió como súper motivada, y eso yo creo que es un factor súper importante, la motivación que tiene y la disposición yo creo que tiene el estudiante con el aprender. Ella me decía que venía full motivada, que estaba ahora sí como súper dispuesta a poder adaptarse como a la universidad,
Y me acuerdo que conforme fueron pasando las tutorías ahí pudimos como tener un poco más de confianza. Me contaba que ella iba como que igual le daba un poco de lata, por así decirlo, como que ya iba atrasada, como que la gente que había conocido en primer año ya no estaba con ella, y que ahora igual le tocaba adaptarse nuevamente a estos grupos. Claro. Pero que, no, y conforme pasaba las tutorías, ella estaba seguía con esta motivación. A mí me impresionaba mucho que llegaba y me decía así como, ya, hice todos los ejercicios de la nube. Wow. Y así como, ya, sí. Y ahí yo le decía como, ¿tienes alguna duda? Como, ¿realmente quieres que haga la tutoría? Y dijo, sí, porque a mí siempre me sirve como más ejercicio. Y no, fue súper enriquecedor que al final del semestre me dijo como, no, pasé cálculo con 6.4 y los demás ramos también. Entonces fue grande el cambio que tuvo como de llegar como en un principio reprobarlo y después pasarlo con una excelente nota. Notable, sí, claro, porque bueno, la adaptación para personas que son del espectro autista es un tema, por supuesto. Y qué interesante que un espacio como cuidado, un espacio seguro, ¿no? Que TIP se transformó para ella probablemente en un espacio seguro, no podría interactuar contigo, probablemente se identificó un poco contigo, qué sé yo, no son demasiadas las mujeres que están en la facultad, en fin, así que súper interesante. Sí, fue súper bueno. ¿Sebastián? Yo en el 2 relojes partí en primavera, o sea, en otoño del 2023. Y la verdad he visto muchísimos estudiantes pasar por ahí, y hasta ahora que estoy en este semestre, y la verdad es que hay muchos estudiantes que luego o ya tuvieron clases particulares conmigo y yo les digo asista al 2 relojes, eso es gratis también. Y la verdad es que después me van diciendo, oye, mira, tuve esta nota, yo siento que muchas veces yo igual siento, tal vez la embarré la explicación, tal vez no fui lo suficientemente claro, y me dicen, oye, fue muy buena tu explicación, me ayudó mucho, me saqué, no sé, un 5.8, como en comparación al rojo que me saqué. Y hay muchos estudiantes que he visto que luego de un semestre vienen a estudiar el mismo ramo porque lo reprobaron. Y eso igual es una carga emocional súper fuerte porque probablemente hay muchos de ellos que en el colegio nunca repitieron nada. Claro. Y cuando les pasa eso en la universidad, aparte del golpe emocional de como reprobar por fin un ramo y la frustración de revisar de nuevo esa materia, está el tema de como atrasarse respecto a tal vez amigos que uno tenía y no poder estudiar esas materias con ellos. Entonces yo ahí encuentro que es como bien importante como el rol que tienen los tutores, y ahí también he visto como estudiantes que me han dicho, oye, ahora no sé, pues me saqué un 2 la primera vez que lo di y la verdad es que no había estudiado nada, o tal vez estudié mucho pero al parecer no entendía la materia, y ahora yendo al taller de relojes he mejorado mucho la nota, y me gustaría agradecerte. Notable. Entonces hay una cosa que volvemos que es súper interesante, que esto es como que está en el mundo de lo socioafectivo, ¿no? De ser un apoyo para estos estudiantes, estas estudiantes que eventualmente tuvieron un fracaso, digamos, nada grave. Reprobar un ramo en la universidad es algo que es bastante común en general, no solamente acá. Pero claro, ese impacto es emocional, y tener a alguien que diga, no pasa nada, vamos de nuevo. Generar motivación o conducir la motivación de estudiantes también es un tema interesante. Sí, algo que me gusta harto igual es que un profesor que tengo en computación decía siempre como, si tienen dudas, díganmelo, la verdad, por favor, como resolvamos todas las dudas al tiro, y yo puedo explicar el mismo concepto de 1000 maneras distintas, alguna de esas servirá para algunos, algunas para otros, entonces ahí después como que tratamos de hacer que la mayoría entienda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos acercamos al final. El cierre del podcast siempre igual. A ratos a algunos los sorprendo, otros vienen preparados. Entonces, para cerrar, además de agradecerle haber estado acá, la pregunta es, vamos a partir contigo, María Jesús. ¿Cuál es la función docente? Uy, lo que salga función docente. Bueno, yo creo que la función docente es tanto acompañar, yo creo que es acompañar y motivar al estudiante académicamente como
socialmente. Yo creo que esa es la función docente. Poder ser, no sé cómo decirlo, pero poder ser como un ejemplo a seguir. Perfecto. Como para el estudiante. ¿Sebastián? Yo encuentro que la función docente es ser un apoyo para el estudiante, más que por decirlo así, como un lector de diapositiva Sí. o simplemente tirar información. Entender cuáles son los problemas del estudiante académicamente o socialmente y ir acompañándolo en ese proceso que tiene de adaptarse a la universidad. Al final la función docente tiene que ser tiene un factor muy humano. Súper. Jóvenes, muchas gracias. Igualmente. Igualmente, sí. Escuchaste Función Docente, podcast del área para el aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FCFM. Escúchanos en Spotify y YouTube. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.